Dios les bendiga, iglesia. La verdad es que me emociona mucho poder estar aquí con ustedes. Ya van 2 ocasiones que me toca compartir con ustedes la palabra, pero es la primera vez que me toca estar aquí en esta iglesia, en su nueva ubicación. Qué bendición todo el trabajo que yo sé que ustedes han hecho. Para los que no me conocen, mi nombre es Vani Olmos, vengo desde Chihuahua. Y el día de hoy les voy a invitar a que todos los que están aquí traigan su Biblia, me acompañen a una cita bíblica. Vamos a estar dándole lectura. Acompáñenme ahí a Marcos 5. Cuando lo tengan, me mencionan un amén para saber que ya lo tienen. Marcos 5, vamos a darle lectura desde el versículo 1. Amén. ¿Ya? Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los ¿qué? Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, ¿quién salió de la barca, hermano? ¿Sabe? Jesús. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿en dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues, ¿a quién? De lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿qué le preguntó? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Cuántos eran, hermanos? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hasta ahí vamos a estar dando lectura. Les voy a invitar a que ahí donde están cierren sus ojos. Vamos a elevar una oración al Señor. Dios, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí, porque tú eres bueno, porque tu gracia, Señor, se hace presente con nosotros. El día de hoy habla nuestras vidas. Amén. Hace algunos años, hermanos, se volvió viral un video que era de una casa que estaba totalmente destruida. Imagínense ustedes, había paredes rotas, basura por todos lados. Era un completo desastre. Era una casa en ruinas. Pero lo impresionante de esto es que después de un proceso de transformación en aquella casa, se había convertido en una casa hermosa, habitable y sobre todo de admiración. Porque había sido renovada. Aquello que se creía que se había perdido, que estaba en ruinas, había sido transformado y renovado por completo. Y algo similar pasa en la vida del ser humano. Algunos estamos viviendo como casas en ruinas, que aparentemente estamos de pie, pero por dentro estamos llenos de heridas, de dolor, de cadenas invisibles. Y esto es lo que pasaba con este hombre que acabamos de leer en Marcos 5, el hombre endemoniado de Gadara. Nadie podía controlarlo, vivía en las ruinas, vivía encadenado, dicen que lo ataban, pero él gritaba de día y de noche. Se encontraba ante una vida oprimida por el pecado. Y es aquí un retrato viviente de lo que el pecado y la opresión producen en una vida. Y esta es una vida
en ruinas. Pero este hombre tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con lo que dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios y no un poder que solamente mejora, sino el poder que todo lo cambia. Es por eso que quiero hablar con ustedes el día de hoy de ese poder que todo lo cambia, y quiero que veamos 3 verdades bíblicas que encontramos en este pasaje y podamos conocer un poco del poder transformador de Cristo. Y la primera verdad que nos encontramos es que sin Dios hay ruinas. ¿Qué hay, hermano? Sin Dios hay ruinas. ¿Y cómo es una vida en ruinas? Es una vida sin esperanza. En el versículo 5 nos decía que este hombre vivía entre los sepulcros. Y esto es algo tan curioso porque un hombre que aparentemente estaba lleno de vida se encontraba rodeado de muerte. El gadareno aquí representa a un hombre sin Cristo, roto, esclavo, sin rumbo, la condición de un hombre totalmente perdido. Y el gadareno no podía ver más allá de su futuro. Él creía que esa condición era la condición que iba a estar por el resto de su vida. No tenía esperanza en un futuro diferente, pues el enemigo se había apoderado de su vida, teniéndolo en una condición miserable. Y esto a mí me llevaba a pensar que en ocasiones el creyente, tú y yo, podemos estar viviendo de la misma manera. Podemos estar viviendo entre los sepulcros, entre cosas que hemos dejado morir en nosotros. Tal vez sea tu comunión con Dios, tu oración, tu lectura bíblica, tus ofrendas, tu servicio. Y poco a poco tú te vas acomodando y empiezas a estar ahí entre las cosas muertas y dices, pues no parece tan malo. Estoy un poco cómodo. Y poco a poco te vas acostumbrando más hasta que dices, yo creo que sí puedo vivir aquí. Y vamos y empezamos a comenzar a vivir en los sepulcros, tal y como este hombre. Y es ahí donde nuestra vida puede caer en una muerte espiritual, dejando que el pecado y que el enemigo tome control de nosotros. Pero ahora la vida en ruinas sin Cristo también es en esclavitud. En el versículo 3 nos dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y aunque lo ataban las cadenas físicas, déjeme decirle, hermanos, que en este hombre había cadenas más fuertes, y estas eran las cadenas que este hombre tenía en el alma. Y aquí hay una paradoja lógica, como un hombre con tanta fuerza que podía destrozar cadenas de hierro, no podía librarse a sí mismo. ¿Se fijan esto? Y esto es porque en su vida había cadenas más fuertes que el enemigo había hecho en su vida en un encierro. Hay personas que aparentemente parecen libres, parece que todo lo tienen en la vida, que pueden escoger el trabajo que ellos quieren, que pueden escoger los viajes que ellos quieren, que tienen todo el dinero, pueden complacer todos sus placeres en la vida. Pero la realidad es que ellos no dominan su carácter, no pueden dominar sus pensamientos y todos sus vicios y lo interno que hay en ellos. Y esto es porque la esclavitud del alma es más fuerte que la libertad que aparentemente podemos tener por fuera. Así que, hermanos, por más que usted vea gente por fuera y que a veces solemos decir por qué les va tan bien, créanme que en sus vidas hay cadenas invisibles y muchos de ellos están viviendo bajo la opresión del pecado, cosa que aparentemente no vemos, pero que ata el alma. Y Juan 8:34, Jesús nos dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero en el versículo 36 nos dice que si Jesús, el Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí es donde me gustaría ir. La segunda verdad que encontramos es que en Cristo hay libertad.
Segunda de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. Y el relato nos sorprende con un detalle. En el versículo 6 nos dice que este hombre, a pesar de estar poseído por una legión de demonios, el gadareno, al momento de ver a Jesús de lejos, dice la escritura que corrió y que se postró. Y esto porque la libertad en Cristo implica acercarte. Era algo que a mí me llamaba y me llenaba de mucha intriga. Cómo una persona endemoniada al momento de ver a Jesús podía correr hacia él si se supone que los demonios estaban apoderando su vida. Y me llevaba a mí a pensar, no lo dice la escritura, pero yo lo deducía así, que es porque tal vez en su vida había un destello de voluntad. Aún dentro del hombre, él existía por dentro y estaba esa esperanza de que al acercarse a Jesús, él podía ser libre. A lo mejor este hombre estaba reconociendo que se encontraba ante la única posibilidad, la única oportunidad en el que su vida podía ser transformada. Y recordaba un relato bíblico del ciego Bartimeo, cuando escucha que Jesús va pasando por ahí y se encontraba ante un momento único, porque dice la escritura que cuando ve que Jesús va pasando, este hombre comienza a gritar y grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y le decían, cállate, pero él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque este hombre sabía que estaba ante un momento único que no podía desperdiciar en su vida. Y justamente porque Jesús no volvió a pasar por esa ciudad, el endemoniado de Gadara tal vez también reconocía que estaba ante un momento único y que no lo podía desaprovechar, porque era la única oportunidad que tenía para que su vida fuese transformada. Hermano, tú y yo a veces damos la vida por sentada. Creemos que después podemos cambiar, que después podemos acercarnos más a Dios, que después podemos comprometernos más. Pero el día de mañana nadie lo tiene asegurado. Y tal vez tú estás aquí y sea un momento único, porque tal vez el día de mañana no vamos a estar. Es necesario que tú aprendas a reconocer el tiempo que tienes frente a Jesús y que te acerques a Él y no te acerques de una manera poco convencional, sino como lo dice la escritura, que corras hacia Él tal y como este hombre, porque Jesús es el único que puede cambiar nuestras vidas. Pero en la libertad en Cristo también implica creer. En el versículo 7 nos dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El enemigo también reconocía ante quién estaba y reconocía el poder que tenía Jesús. Pero a veces a ti y a mí se nos olvida ante quién estamos, se nos olvida el poder que tiene Dios para cambiar las vidas y creemos que Dios no entiende nuestra situación, que Dios no entiende tu problema, que Dios no entiende tu dolor. Y se nos olvida que Él es el poder que todo lo cambia. Pero aún el mismo enemigo reconocía. Ahora, no implica solamente acercarse, es necesario que tú y yo creamos. Es como alguien que llega a la orilla de un río para tomar agua, pero nunca se inclina y se agacha para agarrarla. Se queda cerca, pero aún así está muriendo de sed. En la vida hay personas que se acercan a la iglesia, a la Biblia, a Jesús mismos, pero no creen en su corazón de verdad. Es como aquel enfermo que visita un hospital para ser sanado, pero se niega a recibir el tratamiento. La cercanía no cambia, pero la fe sí lo hace. Hebreos 6:11 dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensará a los que buscan con sinceridad. Y en tercer lugar,
La tercera verdad que encontramos en el poder que todo lo cambia es que después de Cristo hay un propósito. Primera de Corintios 1:18 dice que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es un poder de Dios. Una vez liberado, la Escritura nos dice y nos describe al hombre, ahora un hombre diferente, vestido, cuerdo, en su juicio cabal, sentado. Y esto fue porque fue un cambio total. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder tú y yo cumplir el propósito que tiene Dios en nuestras vidas? Y es sin vergüenza. Romanos 1:16 nos dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero antes de eso dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Este hombre antes vivía encadenado y marca la Escritura que corría desnudo entre las calles, entre la gente. Ahora él había sido vestido por la gracia de Cristo. Tú y yo hemos sido vestidos por la gracia de Cristo, pero en ocasiones nos avergonzamos del evangelio. En la actualidad, la fe ahorita es locura para toda la gente que no cree. A veces al cristiano nos tachan por fanáticos y por esos motivos nos avergonzamos de hablarle a la gente de Dios. En ocasiones no queremos ni siquiera tocar el tema de Cristo. Pero el evangelio no es vergüenza, es poder, y ese poder que nos transformó a ti y a mí es el mismo poder que las almas claman para que también sean transformados. Ahora, el propósito de Dios en la vida también se cumple anunciando las buenas nuevas. Lo que me sorprende es que al finalizar el relato nos marca cómo la gente de aquel lugar corrieron a Jesús para que se fuera. Y a pesar de que en esa ciudad no querían a Jesús, a aquel hombre no le importó el anunciar lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Por qué? Pero ¿por qué la gente corrió a Jesús? Porque había permitido que aquellos demonios se fueran a los cerdos y esos cerdos se habían lanzado por el despeñadero. Y esto es porque Jesús lo permitió para probar lo que había en su corazón. Aquellos cerdos simbolizaban la economía del lugar, era por lo cual las personas podían tener su economía. Y al momento que el enemigo va y los toma y se lanzan, habían perdido su economía. Y esto porque el enemigo siempre buscará desacreditar a Jesús. Pero Jesús tenía un propósito y era revelar lo que había en su corazón. Y se pudo revelar lo que había en las personas, que les importó más lo económico y lo que el enemigo se llevó, que la vida que había sido transformada, que había sido cambiada. Y a veces nos pasa igual. En el momento en que tenemos un encuentro con Dios, el enemigo quiere desacreditar lo que Jesús ya hizo y se lleva muchas cosas para que tú y yo desenfoquemos la mirada de Jesús y que igual como la ciudad lo echemos fuera. Pero no se nos tiene que olvidar que Dios y ese poder que todo lo cambia transformó nuestras vidas. Y podemos llegar a pensar, antes de Cristo yo tenía más dinero, antes de Cristo yo tenía menos problemas, y el enemigo comienza a traer ese tipo de pensamientos para que te olvides de lo realmente importante, que es el poder que transformó tu vida y transformó la mía. Hemos visto hasta aquí 3 verdades bíblicas del poder que todo lo cambia, que una vida sin Cristo es una vida en ruinas, que Cristo nos trajo para ser libres y que en esa libertad hay un propósito. Y muchos aquí tal vez se sientan como ese hombre de Gadara, atados por cadenas invisibles, viviendo en sepulcro. Tal vez tú estás de pie, pero por dentro llevas cargando tantas cosas. Pero es necesario que el día de hoy nosotros nos acerquemos al Señor, entreguemos nuestra vida y reconozcamos que este poder
es el poder que puede transformarnos y puede transformar a toda la vida de las personas que necesitan escucharlo. Que Dios les bendiga, hermanos.